Pregunta para el director Espinosa es con respecto, eh, poco que habló sobre la constitución política. Para mi criterio, eh, eh, la constitución política tiene ciertos criterios que de alguna forma no permiten un progreso. Quisiera saber la opinión respecto, o digamos, a la constitución política actual, de lo que nosotros tenemos que ser parte. Y de alguna forma quisiera que me saque de dudas de algunos puntos que él plantea, cómo quisiera modificar ese tipo de actitud a lo que él quiere volver, ¿no? Desde otro punto, cambiar la constitución política a lo último. Quisiera saber ese punto, si es que él me lo puede responder, por favor. Sí, podríamos esperar algunas preguntas y poder responder mejor en conjunto, ¿ya? Sí, por favor, las preguntas al chat grupal y así pues podemos responderlas. Yo se las pondré al profesor y las respondemos una por una. ¿Le parece, director? Por favor, como les dije, para poder hacerlo de una forma ordenada, eh, podrían dejar sus preguntas en el chat y así pues responderlas ordenadamente. Director, por el momento no tengo más preguntas. Muy bien. Resolveríamos estas dos preguntas y proseguiríamos con la exposición sobre nuestro programa. Prácticamente lo que hemos hecho es hacer una introducción, tratando de generar motivación para poder ingresar, ¿no? Al programa de capacitación en sí, ¿no? En primer lugar, el problema de la Constitución. No es correcto pensar de que con reformas legales vas a reformar las mentes de las personas y su actuación. Con una nueva Constitución no se va a crear nuevos partidos ni nuevas instituciones. Tenemos un problema ideológico profundo debido a un problema superior al de cualquier Estado, de cualquier Constitución,
que es la crisis de las ciencias sociales. Volvemos otra vez. Graves problemas en el mundo. Ninguno de ellos es un problema legal. El problema que tenemos es la pérdida de millones y millones de puestos de trabajo que no son sustituidos con nuevos puestos de trabajo postindustriales. En segundo lugar, ¿no?, las ciencias sociales ocasionan que haya una falta de creación de liderazgos verdaderos que se conviertan en resultados económicos y sociales verdaderos. Lo que necesitamos son resultados económicos, sociales y verdaderos. Una constitución antes del cambio sería predictiva. Depende de quién gane las elecciones. Salen estos congresos como los que tenemos de la más baja estofa, ¿no?, de toda nuestra historia, y ellos van a hacer una carta magna. Ellos van a hacer predicciones de qué debería ser el país, cómo debería ser el país, como lo plantea el planeamiento estratégico, que es una herramienta por lo demás que ha caído ya de su pedestal, de que ya no es lo más importante, sino la innovación estratégica que propone lo contrario. Es decir, el de crear estrategias de creación de nueva riqueza absolutamente diferentes ahora frente a los de hace unos 20 años atrás. Entonces, de lo que se trata es de transformar la realidad, crear nuevos patrones, crear nuevas pautas, y eso estatuimos. No puedes partir tú de una reforma legal para poder hacer una reforma de la economía y la sociedad. No. Tienes que transformar primero y tienes una carta magna que puede durarte unos 20 o 30 años. Porque si no, estás pensando como los planificadores estratégicos, que se basan en predicciones, en FODAs, ¿no?, y en el desarrollo de planes y programas, ¿no es cierto?, sin tener en cuenta, sin conocer realmente lo que está pasando en nuestro mundo. En el Perú no hay organizaciones políticas que tengan bases ideológicas fuertes. ¿Cómo van a hacer una nueva constitución? ¿Quién va a hacer esa nueva constitución? ¿Cierto? Va a ser lo que va a pasar, lo que pasaría, ¿cierto?, es generar mucho más crisis, mucha más contraposición. Por eso, tienen que haber un sector del país con instituciones de innovación, digamos un 10 o 15% de la PEA, ¿no?, ir desconectándose y crear nuevas realidades, crear nuevas localidades, crear regiones, economía autónomas, por ejemplo. Hoy el mundo ya no se está organizando en torno a países. El mundo se está organizando a través de regiones, economía, entre 5 a 10 millones de personas que conforman una región, economía. Lo que se está desarrollando en el mundo es de que hay un rompimiento de toda la cadena global. Se rompen las cadenas de suministros, se rompen las cadenas dentro de los países. Estamos entrando a una situación grave de unos 20 años. Tenemos que hacer grandes transformaciones para después estatuirlas. No es al revés. ¿Por qué se hace? Porque la ciencia política en el Perú no existe. La ciencia política no consiste en hacer nuevas constituciones, ni siquiera consiste en acceder a puestos de poder. La ciencia política, definida por el gran comunicador Juan Villoro, mexicano extraordinario, que plantea la ciencia política, consiste en estudiar la realidad y transformarla. Eso es ciencia política. ¿Tienes un partido político? Bueno, bien. ¿Qué región quieres? Huancayo, ahí está, transfórmalo. No necesitas normas legales para transformar. No necesitas reforma legal para transformar la economía y la sociedad. Se requiere reforma ideológica, reforma política, ¿no? Reforma organizacional. Ahí tiene usted Huancayo y transfórmelo. Tiene usted Arequipa, transfórmelo, ¿no? Tiene usted una región de costera, una región amazónica, y transforme usted. Demuestre que tiene ciencias económicas, ciencias políticas, ciencias de la administración. ¿Okay? El dedicarse a esto, a poner como bandera una nueva constitución, es, en el fondo, no saber qué hacer.
Ninguna organización política tiene un programa de acción científico, no lo tiene. ¿Cómo es que van a hacer una carta magna? Necesitamos unificación ideológica, necesitamos revolución cultural, una revolución económica y una revolución social para poder establecer nuevos patrones, nuevas pautas, nuevos lineamientos generales, ¿no? Nuevos lineamientos en lo que son ciencias económicas y sociales y poder finalmente ir estatuyendo poco a poco, gradualmente, como ha sido siempre en el mundo. Primero se han desarrollado los grandes cambios, las grandes reestructuraciones, las grandes revoluciones, y de ahí ha venido el estatuir nuevas cartas magnas, o sea, nuevas formas legales para poder decir a toda la gente, hacer lo que el 20% hemos hecho. Este 20%, 30% ha hecho grandes cambios y transformaciones, ¿cierto? Las ha diseñado y las ha gestionado. Entonces a los demás se dice aprender de. Por eso se establece una norma, una regla, sobre la base de una realidad. La regla dice, haz como yo he hecho. Eso es lo que dice la regla, eso es lo que debe decir una norma. Hacer que los demás hagan lo que ya hemos hecho. Eso es, me parece, tenemos que cambiar totalmente lo que significa esto de la industrialización del país, la lucha contra la corrupción, la creación de una nueva constitución, que son las tres banderas de todas las organizaciones políticas, de la izquierda y la derecha. Todos piensan lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Ignorancia. Muy poco desarrollo de investigación. Ninguna de esas organizaciones políticas tiene un área de investigación, un centro de investigación y de innovación estratégica, ¿no? Solamente son organismos a base de aspiraciones personales y de aspiraciones de grupo. Por eso hay 200, 300 movimientos, ¿no? Porque no hay una cohesión ideológica. Por eso es que una agrupación como estas, ¿no es cierto?, tiene que dedicarse a la innovación estratégica e ir desarrollando nuevos prototipos, nuevos cambios. Muy bien. La segunda pregunta, cuando hay la reunión en la ONU de los mejores profesionales de la educación, ¿no? Y plantean, ¿no?, los 4 saberes que está planteando César, ¿no? El saber conocer, el saber hacer, el saber ser y el saber convivir, que significa lo siguiente. Saber conocer significa teoría social. ¿Cuáles son tus hipótesis? A un partido político hay que decir, ¿usted sabe conocer? Ya, muy bien. ¿Cuál es su teoría social? ¿Escrita? ¿La tiene? Publíquela. No idearios. No, idearios lo hace cualquiera. Esta es mi idea. No, 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 señor. Según las ciencias sociales interdisciplinares, vamos acá, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro mundo? Escríbalo usted. Eso es teoría social. Y eso lo tenemos. A eso nos hemos dedicado solo 20 años. Es terrible hacerlo. Cualquiera no lo hace. Se requiere un trabajo de mentes complementarias y mucho tiempo, ¿cierto? Pero ya está. Es el saber conocer. El saber hacer es el programa de acción. ¿Qué hacer ahora frente a la crisis que define, que devela mi teoría social? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos hacerlo? Eso es lo segundo. Y es correcto. En tercer lugar, saber ser. ¿Qué significa? Valores. ¿Qué son valores? No son valores éticos. Si ustedes se fijan bien, ¿no?, en esta declaración del 2010, valores significa formas de vida que tú constituyes para poder aplicar una misión trascendente. O sea, ya tienes teoría social, ya tienes programa de acción. Entonces, en tercer lugar viene el saber hacer, el saber ser. Es decir, tienes que arreglar tu vida para ser consecuente con esa teoría social y con ese programa de acción, ¿no? Los valores, entonces, son supuestos de vida. Todos tenemos diferentes valores. No es como los valores éticos, que son igualitos para todos. Eso no nos ayuda en nada, ¿no? Tenemos que tener valores superiores. Y el saber convivir, eso significa construir sociedad, construir economía, ¿no? Construir economía. En el Perú hay comunidad, hay vida comunitaria. Es un caos el Perú. Es un caos.
Y mientras que no haya comunidad, no podemos hablar de nada, ¿cierto? No podemos tener organizaciones políticas que no cumplen con estas 4 cosas, como lo dijo César Gago. Saber conocer, dígame usted esa organización política debe liderar la inteligencia nacional, debe liderar el conocimiento nacional. Dígame usted cuál es su teoría, dígame usted cuál es su programa, dígame cuáles son sus valores y dígame usted, ¿no es cierto?, qué prácticas ha hecho para construir comunidad. ¿Dónde ha construido usted una comunidad? No ha hecho en ningún lugar. ¿Y por qué participa en elecciones? Tiene que usted tener evidencias científicas. No puede desarrollarse usted así. Eso es lo que podría decir. Muy bien. Director, tengo algunas preguntas más a través del chat. Se las voy a hacer saber una por una, ¿le parece? Pero entonces tendré que ser, ¿cuántas preguntas hay? Aproximadamente 4. Ya, muy rápido voy a contestar, de forma escueta, ¿ya? Para poder seguir con, dígame usted. Ok, empezamos con la de Percy Ríos. ¿Ya? Él quisiera saber cuál es la estructura económico-social en el país y si dicha estructura es un proceso histórico o un fenómeno contemporáneo. Estructura económica social en el país, ¿no? Así es. Y si dicha estructura es un fenómeno contemporáneo o es, o es un proceso histórico. Claro que sí. El Perú es un país que lo podemos definir como país tardío. Tiene un capitalismo tardío. Hasta los años de 1970 tenía una condición de convivencia entre capital, entre capitalismo y entre feudalidad. Habían grandes haciendas, etc. Hasta la década del 60. ¿No? De ahí comenzó a cambiar y se desarrolló un proceso muy rápido, inclusive, ¿no es cierto?, con el desarrollo de muchos acontecimientos muy grandes, como los de Velasco, los de Sendero Luminoso y todo esto, ¿no? Eso hizo cambiar la naturaleza de la propiedad en el Perú. Al cambiar la naturaleza de la propiedad, ¿no?, sobre todo a nivel agropecuario, ¿no?, empieza a cambiar toda nuestro país. Se va convirtiendo en un país urbano, ¿no? En un país urbano, en un país de microempresas. Hoy tenemos un país MIPE. La PEA, la población económicamente activa de Perú, ¿cierto?, ocupa, es decir, tiene una condición del 75% de toda la PEA general. ¿Hay algún micrófono? Entonces, nuestro país es un país ahora capitalista tardío, un país MIPE, y todas sus instituciones son caóticas, porque la MIPE es caótica, ¿no? El 75% que se llama informalidad no define bien el fenómeno. Nosotros tenemos una economía MIPE autogestionaria, ¿no es cierto? Y la autogestión, por falta de liderazgo y por falta de lo que decía anteriormente, de una revolución cultural, ¿no?, en el Perú, y la falta de desarrollo de innovación social, el Perú sigue sumido en el caos, en la pobreza, ¿no?, debido a esta condición de las estructuras socioeconómicas y las estructuras de clase en el país. 60% de la PEA en el Perú gana menos de 1,000 soles. Es imposible el desarrollo a un país, como le dije a un estadista cuando hablaba de desarrollo. ¿Qué está hablando usted? Le digo. En un país que el 60% de las personas en edad de trabajar ganen menos de 1,000 soles, no puede haber desarrollo. Eso no genera demanda, eso no genera consumo interno, menos va a generar producción interna. No hay desarrollo, estamos entrampados ahí. Pues bien, es un proceso histórico, ¿no? Por la situación del mundo que se encuentra hoy en la parte final del globalismo, el tercer periodo de la sociedad contemporánea. Eso lo vamos a ver bastante ampliamente en todo el proceso de la capacitación, ¿no? Vamos a explicar la situación de nuestro mundo, ¿no? La sociedad contemporánea o capitalista se viene desarrollando a través de 3 grandes periodos de 100 años. Uno de constitución,
otro de potenciación o imperialismo y otro de globalización y obsolescencia y muerte. 100 años en cada proceso. Hoy estamos en los últimos 20 o 30 años del tercer periodo de la sociedad capitalista o contemporánea. En los últimos, por eso que hay una gran crisis general, es una crisis de época. Y esto trastorna todo. Inclusive nuestro país va a entrar en un entorno de caos muy fuerte. Tenemos que tener organizaciones políticas y de la sociedad civil muy fuertes, si no las tenemos. El Perú se llena de malos augurios si no tenemos organización. Y eso no se va a lograr con nada que no sea conciencias políticas. Eso es. La otra pregunta, por favor. Pregunta de Fidel Pariachi. ¿Cuál es el problema fundamental para que no haya verdaderos líderes en nuestro país? La crisis de las ciencias sociales, hemos dicho, ¿no es cierto? Ese es el problema fundamental. No es un problema de nadie. No es un problema de Alan García o de nadie. No digamos nombres de personas, porque no acostumbramos, ¿no es cierto? No es un problema. La falta de creación de liderazgo en el país es un problema de crisis general de las ciencias sociales. Y recién el mundo está encontrando a través de la interdisciplinariedad salir de esa crisis de las ciencias sociales y se va a constituir con instituciones muy fuertes. En esta década van a aparecer miles de líderes, del 2020 al 2030, y van a aparecer, ¿cierto?, instituciones fuertes, sólidas, sí. No ha podido haber antes. No es porque las personas, ¿cierto?, sean corruptas o etcétera. No, lo que pasa es de que no se ha podido hacer organizaciones fuertes y sólidas por la crisis de las ciencias sociales. Y la última pregunta. Edgar Morán desea saber cuánto tiempo aproximadamente le tomaría a MENIP y a las organizaciones de innovación estratégica obtener resultados socioeconómicos. Estamos obligados a generar resultados socioeconómicos a nivel de prototipos, ¿no?, el 2021 y el 2022. Tenemos que hacerlo, ¿cierto? Es decir, es posible hacerlo. Hay toda la experiencia internacional para hacerlo. Por ejemplo, para crear algunas comunidades o algunas localidades autosuficientes, ¿no?, hay protocolos ya, hasta en español, ¿no? Los alemanes, los franceses, ¿no es cierto?, tienen unas experiencias extraordinarias de ecoaldeas, ¿no? O sea, de estas comunidades que se desconectan y crean pequeñas localidades de autosuficiencia a base de ciencia y tecnología, ¿cierto? Es completamente posible hacerlo, eso es uno de los resultados. También en unas cuantas cadenas integradas MIPE, por ejemplo, puede ser en comercio minorista el sistema sanguíneo de la economía, ¿no? Podemos practicar el comercio justo, ¿no?, y el comercio minorista en ciudades, que ocupa más o menos, ¿no?, más o menos al 30% de la PEA, ¿no?, en comercio minorista. Es importantísimo hacer, y también en algunas economías de servicios, como es educación y salud, pero sobre todo a nivel de autosuficiencia periurbana. Y tenemos que hacer una serie de proyectos de neoruralismo. Para noviembre nomás estamos empezando un programa excelente en 1000 hectáreas, estamos practicando un parque pecuario, ¿no? Aquí cerca de Cañete, ¿no? Y estamos haciendo, ahí vamos a hacer una especie de neoruralismo costero desértico, y después haremos sierra, después haremos Amazonía. Hay que hacerlo. Es decir, esta organización no es una organización electoral de MNIP. El Movimiento Nacional de Innovación Política es una plataforma, ¿no? Y es un grupo y es una institución de promoción de la innovación política y la innovación social, ¿no? Vamos a tener que crear movimientos regionales promover movimientos regionales de innovación política autónomos, autosuficientes, ¿no? Y también hacer prototipos de innovación social, como decía, en MIPE, en autogestión social y en autosuficiencia local. Y tiene que ser hasta el 2000 los primeros prototipos. Pero el desarrollo de todos estos resultados tiene que ser del 2022 al 2025. Ahí va a venir un gran desarrollo de MNIP. Porque ya habrán miles integrados a MNIP. Director, tenemos un par de preguntas más. ¿Le parece a usted que las respondemos ahora o al final de la sesión?
A ver, dígame, ¿de qué se trata? Si es una pregunta que va a llevarme mucho tiempo, le digo que para el final. Sí. Edgar Marón pregunta qué opina acerca del saqueo que sufre nuestra patria. Y bueno, esa es la primera pregunta. ¿El saqueo en qué sentido? Eh, señor Marón, si usted gusta complementar la pregunta, puede abrir Bueno, su micrófono. con respecto a las transnacionales que se llevan nuestras riquezas, me refiero más que todo a esos, lo poco que Okay. pagan, ¿no? O sea, quisiera saber su opinión. Mm, ¿Qué opinión tiene al okay. respecto? Ok. ¿Y la otra cuál es? La siguiente pregunta es, si no se industrializa el país, ¿en qué van a trabajar los peruanos? Y a nivel educativo, ¿cómo tiene que ser la educación? Es la pregunta de Javier Illa. Ya sé en qué trabajar, pero la segunda, ¿cuál era? Oí dos preguntas. Eh, la primera es la del señor Morán sobre el No, saqueo no, de no. las nacionales y la pregunta del señor Javier Anastasio Illa es, a nivel económico, si no industrializamos el país, ¿en qué Esa es una trabajarían los pregunta, sí. peruanos? Y la Ya sé. segunda, en tema educativo, ¿cómo tiene que ser la educación? En primer lugar, les digo, amigos, de que en una sola sesión no vamos a poder resolver tremendas preguntas, ¿no? Que son problemas, todas las preguntas han sido muy interesantes, ¿no? Para el amigo de las supranacionales, en el mundo existen supranacionales, pero ahora se han convertido en buena parte en supranacionales, es decir, por encima de las naciones, no dependen de ningún país, ni de China ni de los Estados Unidos. El imperialismo se acabó, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, ahí nomás, ¿no? Y se empezó a desarrollar el tercer periodo que se llama el globalismo, la globalización, es decir, el poder de las grandes transnacionales primero y ahora supranacionales. Hoy tenemos en el mundo cerca de 88,000 supranacionales que actúan a nivel dentro de los países a través de 600,000 subsidiarias. Dominan el 80% del comercio internacional y actúan a través de sus estados, que son estados corporación. Las grandes corporaciones supranacionales son corporaciones estado, definidas así por un tremendo genio llamado, tremendo investigador llamado Andrei Fursov, ¿no? Y estas corporaciones estado actúan a través de estados corporación, como el estado nuestro, que es un pequeño estado corporación, dedicado a crear condiciones competitivas con sus economistas matemáticos, a crear condiciones competitivas para el arribo del capital supranacional. Eso es lo que llaman de forma incompleta, insuficiente, neoliberalismo. Eso se llama el modelo de mercado global, el modelo económico de mercado global, que lo dominan las grandes supranacionales, ¿no es cierto? Y sus estados, corporación. Esa es la situación del mundo. Controlan el 80% del comercio internacional. Los estados corporación, entre los grandes y los pequeños, como Estados Unidos y Perú, solamente manejan el 20% del comercio internacional, ¿no? Es gravísimo lo que está pasando. Por eso estamos en la parte final de ese globalismo, ¿no? El rompimiento de esa situación para pasar a la nacionalización del desarrollo. Pues bien, si no industrializamos el país, ¿en qué vamos a trabajar? Precisamente la industria ya no genera mano de obra. O sea, el capital extranjero ahora no genera tanto empleo como antes. Por ejemplo, una industria bien tecnificada con técnicos, con mano de obra, ¿no? Generan 200 veces lo que se generaba en el 60. Es decir, un obrero tecnificado con maquinaria ahora, ¿no? Genera 200 veces más de lo que generaba por ejemplo, un trabajador o un agricultor solo, ¿no? Es enorme la sustitución del trabajo por la industrialización. Tenemos que hacer la postindustria y eso vamos a explicar largamente en el programa. Le digo algunas cosas, por ejemplo, para nosotros la economía andina
miles de años ha tenido como centro en la sierra los camélidos. En el Tahuantinsuyo habían 10 millones de camélidos y habían 10 millones de habitantes, ¿no? Y que ocupaban al 40% de la PA. Hoy podemos hacer una economía de camélidos de unos 30 a 32 millones de camélidos, ¿cierto? Que ocupen al 40% de la PA. O sea, y eso sin alimentos artificiales, sin insecticidas, sin nada de eso. Eso es lo que es ecología. El desarrollo postindustrial es ecológico, ¿no? Tenemos que reponer los glaciares en la sierra. Tenemos que reponer nuestras selvas que la están depredando y el mar también. Tenemos que pasar al mundo postindustrial, ¿no? Que vive con la naturaleza y crea valor, crea nueva riqueza, ¿no? De forma extraordinaria. Tenemos, por ejemplo, acá en el Perú, casi la mayoría de los microclimas del mundo. El Perú es insuperable en recursos naturales para el desarrollo postindustrial. Es decir, no utilizar maquinaria industrial. Digamos, en vez de un tractor, utilizar chaquitaclias electrónicas, como utilizan los alemanes. Los alemanes se ríen cuando llegan pedidos de nosotros por tractores. Dice, ¿para qué en los Andes? ¿Para qué necesitan tractores? ¿No? Si nosotros hemos traído de ahí la chaquitaclia, o sea, las formas de producción del tiempo del tiempo de la sociedad andina superior, incásica, ¿no? Entonces nosotros tenemos acá mucho que explotar. La Amazonía, por ejemplo, en sí, solo conservándola, genera negocios extraordinarios para miles y miles de personas. Igual el mar, ¿no? Igual la costa desértica, y en la sierra ni qué decir. Entonces, ahora el eje del desarrollo económico mundial es el sector agropecuario. Ahí hay que desarrollarlo, pero de forma postindustrial, orgánica, ecológica, sustentable. Imagínese usted, amigo, de que en Europa, que en Japón, un melón orgánico cuesta $50. Un melón. Si nosotros tenemos todas las condiciones para hacer una producción, ¿no es cierto?, basada en pequeña empresa, organizada en toda la sierra, producir los alimentos para el mundo. En nuestra sierra y en nuestra Amazonía podemos producir alimentos orgánicos para la humanidad, ¿no? Siempre el Perú ha sido eso. O sea, los principales productos alimenticios del mundo son peruanos. Tienen un origen acá, la papa, por ejemplo. Todo. Dígame cualquier producto, y en su gran parte los productos más consumidos a nivel mundial provienen de acá. Tenemos que dedicarnos por ejemplo, a la explotación postindustrial de la papa. Tenemos como 4.000 especies, 2.000 están perdidas ya, más o menos. Entonces necesitamos hacer papas de miles de especies, ¿cierto?, para lanzarlas al mundo. Y eso se puede hacer de forma orgánica, ¿no? O sea, ecológica. Con una industria ecológica, una tecnología ecológica. Y ahí vamos a poder generar trabajo no solamente para el Perú, sino también para todo tipo de inmigrantes que vengan acá. Tenemos la capacidad de generar trabajo de forma extraordinaria. El desarrollo industrial no genera trabajo, no genera mano de obra ya, más bien la sustituye, o sea, mata la mano de obra, es lo que he dicho desde el comienzo de la exposición. ¿Cómo tiene que ser la educación? Interdisciplinar. Volver otra vez a la educación interdisciplinar, generalista, holística, para que los seres humanos tengan una visión panorámica de todo, ¿no? Y no, ¿cierto? ¿Se van a necesitar especialistas? Sí, se van a necesitar especialistas, pero esa es la base de las economías. La base de las economías son especialistas, pero los especialistas serán guiados, serán liderados y tendrán que tener una base interdisciplinar y entender la especialidad como su trabajo principal, pero no total, como ahora, no total. Usted conversa con un especialista que ya tiene 2 maestrías y no puede leer un libro, ¿entiende? No puede entender el mundo, se niega a comprender el mundo, o quieren entender el mundo desde su especialidad, que es gravísimo. Yo me he encontrado con muchísimos, mejor no digo las carreras, ¿sí? Pero en estos meses me he encontrado con de todas las especialidades y que quieren explicar el mundo desde su especialidad. Y es gravísimo. O sea, mucha ignorancia. La especialidad
te genera una base no interdisciplinar, sino una base de ignorancia. Y nosotros necesitamos especialistas, sí, pero es la base. Encima de los especialistas tienen que haber ejecutivos, que son mentes interdisciplinares, o sea, los que toman decisiones. Los gerentes que se dicen hoy, los ejecutivos, necesitan tener una mente interdisciplinar. Y encima de los ejecutivos están los intelectuales, los directivos, que tienen que ser mucho más educados también. Es el problema de la educación. Y es un problema de ayudar a los especialistas a tener una mente interdisciplinar para que sean más creadores de nueva riqueza. Muy bien. Creo que son 9:50 y denme por favor unos 20 minutos para poder terminar, ¿no? Estoy saltando, me iba a hablar un poco de lo que es la posindustria, pero ya no tenemos tiempo, ya son 9:50 veo, y tenemos solamente unos 20 minutos, porque era de 8 a 10, pero como nos empezaba a 8 y 10, será hasta las 10 y 10. ¿No? Muy bien, vamos al programa de capacitación sociopolítica. La quiero explicar en pocas palabras, ¿no? Y en un tiempo de unos 15 minutos. Amigos, la situación inédita, dice en el programa, de grandes cambios que hay en el mundo y reestructuraciones que vivimos, no es caótica, no es producto del azar. Es decir, tiene una explicación. Obedece la crisis general del mundo a patrones claramente discernibles. O sea, claros, patrones que lo puede ver cualquiera. Si cuenta con una teoría social interdisciplinar sobre el contexto global. Solo si tienes una teoría interdisciplinar en la mente, vas a poder entender el contexto global. Vas a ver muy claro cómo afloran los patrones, las pautas, las líneas generales. Y puedes entender el mundo en lo fundamental y como proceso. En tal sentido, la fuente de nuestros problemas a nivel de la economía, la sociedad y la política, ¿no? Es la fuente de eso, ¿no? Es la falta de teorías interdisciplinares en las instituciones. O sea, que su pensamiento fundamental sobre el contexto global, ¿no?, es erróneo, es anticientífico. Nosotros dependemos de nuestra ideología, dependemos de las maneras más fundamentales de pensar que tengamos, ¿no? Depende de tus maneras más fundamentales de pensar, tu interpretación del mundo en lo fundamental y como proceso, repito. Tengamos en cuenta, tengamos en cuenta que en el Perú, las instituciones de la sociedad política y de la sociedad civil no se construyen con sólidas bases ideológicas. Eso hay que tener en cuenta. Y si no se construye con bases ideológicas científicas, no van a poder entender el mundo, no van a poder conocer el mundo, no van a saber qué hacer tampoco, ni van a saber ser, como dice César, ¿no? El Perú se construyen así las instituciones, por eso pululan, ¿no? Y todas, ¿no es cierto?, no tienen esas bases científicas, solamente se construye, ¿cierto?, con el criterio de que son honestos, de que tienen valores éticos y que cuando lleguen al poder, ¿cierto?, van a gestionar el statu quo, ¿cierto?, de forma honesta, sin saber que el statu quo produce corrupción, que no se puede manejar el statu quo sin corrupción, no funciona. No funciona el statu quo. O sea, tienes que crear otro sistema económico y social, de menos a más, de lo micro a lo macro, de lo local a lo regional, a gran velocidad. Y eso se va a poder hacer esta década. Mostrar evidencias. ¿No es cierto? Lo que necesitamos solamente hacer evidencias. Presentar los prototipos. Demostrar que tenemos una teoría social, ¿no? Y ir hacia las elecciones, ¿cierto? Y con personas certificadas, acceder a algunas regiones, no todas, pero si accede a algunas regiones con personas calificadas,
entonces podemos crear los prototipos de regiones autónomas, de regiones autosuficientes. Y de ahí se hace de lo macro a lo micro. Lo micro a lo macro es, a partir de lo micro, es hacer las evidencias, hacer los prototipos. Y de ahí de lo macro, generalizar los prototipos. Ese es el método científico. En tal sentido, por tal razón, los ejecutivos y los políticos del futuro tendrán que aprender a clasificar, a componer y a crear información que se convierta en verdaderos resultados económicos. Eso es, amigos. En fin de cuentas, los ejecutivos que van a tomar decisiones, de lo cual depende la suerte de millones de personas a veces, ¿no es cierto? Y los políticos tendrán que tener información clasificada en la cabeza, saber componer información, saber crear conocimiento para poder crear resultados verdaderos. Estos ejecutivos y políticos tienen que tener una aguda comprensión de las fuerzas socioeconómicas estructurales y combinarlo con su experiencia para poder convertir esta crisis general, convertirla en una oportunidad. Pero ¿qué tenemos en el Perú? La gran mayoría de personas no les importa leer. ¿Y quién ha creado ese fenómeno tan malo, tan retrógrado? Las personas no leen. Las personas se oponen a mantenerse al tanto de lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Qué es lo que creen? Que el poder se maneja con astucia. ¿Cierto? Por eso dice Peter Drucker, estos ejecutivos y estos políticos de ahora, ¿no? Se la creen muy listos, que creen que el problema es de astucia, de manejo inteligente, ¿cierto? No creen que lo que se necesita son ciencias sociales y ciencias políticas, a estudiar todos, ¿cierto? Y a ser certificados, a ser calificados. No pueden acceder al poder, ¿cierto? Sin ser evaluados y certificados. No puede entrar cualquier pillo y cualquier persona que se la pasa de listo, ¿no? Y que a base de sus aspiraciones y su inteligencia propia, sin tener ninguna base científica, eso no se puede aceptar en esos países. Es bastante malo que ingresen a los organismos del Estado muchos ignorantes, ¿no? Muchas personas que realmente no tienen ni idea de lo que está pasando en nuestro mundo y no tienen ni idea del qué hacer en un acto tan irresponsable como ser un congresista, por ejemplo, y ser un pillo, y ser solamente un astuto, nada más. Y sin saber que de su comportamiento, de su conducta, depende la suerte de muchas personas. Es como dice en el programa, si tú vas a un médico, esperas que el médico esté actualizado, ¿no? Si tú tienes un problema estomacal, una úlcera o no sé qué, y vas al médico, tú esperas que el médico que te atienda está actualizado. Es igual en la política. Si tú recurres a un político, a un supuesto líder, tú supones que esta persona está preparada en ciencias políticas y en ciencias de la administración, en ciencias interdisciplinares. Pero no. Por eso es que el Perú está como está, por la falta de creación de liderazgo, no por ninguna otra razón. Lo principal está en nuestra capacidad humana. Ahí está. El problema del Perú no tiene un problema económico, no tiene un problema social, no tiene un problema de grandes corporaciones que se roban la riqueza, allá el que se deja robar. Cuando me preguntaron una vez, ¿y qué piensa usted que los chilenos nos están invadiendo? Me dice, ¿usted qué piensa? Yo lo que pienso que los que se dejan robar son unos estúpidos. Eso es lo que pienso. ¿Cierto? El chileno se expande, ¿no? El problema está que tú tienes que explotar tus riquezas y saber desarrollar, y sin necesidad de cada vez, ¿no? Mayor capital de inversión. Necesitamos generar también nosotros nuestro propio capital. ¿Y por qué pasa lo otro? Porque tenemos incapacidad política, incapacidad social. Eso es.
¿no? Esto justifica este programa interdisciplinar. Tiene 6 módulos, amigos. Son 6 cuadernos de resúmenes y síntesis. Cada módulo significa un cuaderno de resumen y síntesis. Implica 20 años de trabajo, no con estructuras curriculares, sino por seguimiento de tendencias. Vamos ahí a tener que estudiar, en primer lugar, la crisis general y el cambio de época. ¿Qué está pasando en nuestro mundo durante un mes? 4 sesiones, ¿cierto? Y sesiones que tienen que tener los propios grupos para poder hacer las preguntas de investigación, ¿no? El mundo está cambiando, está pasando de una época a otra. ¿Cómo es esto? Eso es lo que estudiaremos ahí. En segundo lugar, pasaremos a la ciencia social que más se desarrolla ahora, la administración moderna y la llamada revolución del management, ¿no? Donde se entiende desde el punto de vista de la tecnología el cómo se está administrando nuestro mundo, para pasar a la práctica de la administración moderna, ¿no? ¿Cómo se está practicando esto? ¿Y en qué podemos nosotros utilizar ciertas herramientas poderosas que tienen, ¿no? Hay que cambiar nomás la naturaleza, el interés, ¿no? Dirían algunos, cambiar la naturaleza de clase a estas herramientas. Y de ser una herramienta de las supranacionales, que sea una herramienta de nuestros países y de nuestras regiones y de nuestras empresas, ¿no? Nacionales. En cuarto lugar, entraremos a la reestructuración global, la nacionalización y la autogestión social. ¿Qué hacer en el Perú? ¿Cómo desglobalizar en el Perú? ¿Cómo hacer la nacionalización del desarrollo económico? Y ahí veremos la autogestión social, la autosuficiencia local, el neoruralismo, etcétera. ¿Cuáles son los problemas en el país? Las tricotomías que se desarrollan en el país. Eso vamos a explicar más. Para, en el quinto lugar, para pasar a la interdisciplinariedad, que yo he tomado uno de los aspectos, como es la autoeducación. Ahí vamos a ver en la interdisciplinariedad cómo se está desarrollando la ciencia social. Y en el sexto lugar, pasar a las herramientas que necesitamos empresariales, las microfinanzas, el crowdfunding, el marketing, etcétera, ¿no? Que son herramientas poderosas, vuelvo a repetir. Esto va a dar lugar que los egresados, más o menos, puedan tener las siguientes capacidades. En primer lugar, sabrán clasificar información. Sabrán seguir información por tendencias y por líderes del cambio mundial por cuenta propia. Pueden seguir un semestre más acá, etcétera, o no. Pero van a tener la capacidad de estudiar por sí mismos, de poder clasificar la información, de poder ordenarla, de poder componerla y de poder aplicarla. Eso en primer lugar. Sobre la realidad global, claro está, ¿cierto? Y los problemas enormes que hay a nivel mundial. Eso es. En segundo lugar, van a poder liderar modelos de autogestión empresarial MIPE y de desarrollo local autónomo, sobre la base, ¿no es cierto?, de la autogestión. Esa autogestión, empresa y autosuficiencia local, es decir, desarrollo local autónomo. Esa es la segunda capacidad que van a tener. No existe eso en el país. Esto no se practica en el Perú, no se tiene en cuenta. Aquí se preparan a los jóvenes en las universidades y en los posgrados para buscar trabajo, ¿cierto? No para crear trabajo. Aquí vamos a formar para que cada elemento sea capaz de crear nuevos puestos de trabajo, no para buscar trabajo. Eso en segundo lugar. En tercer lugar, podrán ser calificados y certificados para participar en procesos regionales de elecciones, procesos electorales a nivel regional, con el respaldo del Movimiento Nacional de Innovación Política, claro está. Eso en tercer lugar. Y en cuarto lugar, ser parte importante de gobernaciones subnacionales. Apuntamos a formar estadistas que puedan liderar y organizar, desarrollar regiones en el país, desde localidades prohibidas. Un joven, ¿cierto?, debe postular a un distrito, debe desarrollar un distrito con el apoyo de MNIP. Otros un poquito ya más expertos en provincias,
y otros más expertos a nivel de regiones. Olvidemos del concepto de Estado-nación y hemos determinado ese Estado-corporación. Eso ha pasado a segundo lugar en las ciencias políticas. Esas serían más o menos las capacidades que se generarían con este programa de capacitación interdisciplinar. Son 16 de la noche, podríamos responder una o dos preguntas nada más hasta llegar a las 10:10 y quedaríamos muy agradecidos de ustedes que nos hayan acompañado en esta sesión y ojalá que sean parte del programa de capacitación interdisciplinar. Muchas gracias, señores. Muchas gracias. Por favor, realizar su... Miren, tenemos dos grupos, tenemos dos aulas, el aula 1 y el aula 2. El aula 1, de las personas que ya han hecho un primer trimestre, se van a desarrollar los jueves, ¿no? Del aula 1. Todos los jueves vamos a desarrollar un capítulo de cada uno de los cuadernos. Cada cuaderno de resúmenes y síntesis tiene 4 capítulos. Entonces, semana a semana, estudiaremos un capítulo que será acompañada con una conferencia virtual de 2 horas, como las de ahora, ¿cierto? Para poder dar ayudas memoria o dar lineamientos para que se entienda y se estudie ese capítulo. Además, se reúnen internamente, vamos a hacer grupos para que nos hagan preguntas con antelación a las conferencias virtuales. Es el aula 1. El aula 2 va a iniciar su primera sesión el lunes próximo, para después hacerlo todos los sábados. Este lunes tendrá la primera sesión y el sábado tendrá la segunda. Y de ahí serán todos los sábados a las 7 de la noche. El aula 2. O sea, el aula que hoy estamos, ¿no es cierto? Esta aula de acá. Y bueno, hay algunos que no han venido ahora, ¿no? Deben haber tenido algún problema. Pero se está grabando esta sesión para que la escuchen. Muy bien, eso es, César. Por favor, si alguien tiene otra pregunta, enviarla por chat para hacerlo de forma ordenada. Mientras tanto, recuerden que las preguntas de orden administrativo pueden enviarlas pues, a los correos electrónicos y números de WhatsApp de sus promotores. Bueno, al parecer no hay más preguntas, profesor. Creo que vi una pregunta sobre un WhatsApp, creo. Sobre que hay que crear un WhatsApp. Claro, sí, esa pregunta, claro. Y ese tipo de preguntas administrativas y las respondo por el chat, pero preguntas fundamentales acerca de lo expuesto. Pero, a ver, perdón, Luis, es una pregunta importante, ¿no? Nosotros vamos a hacer un grupo cerrado y abierto. Por ejemplo, nuestros cuadernos de resúmenes y síntesis, nosotros somos muy cuidadosos. No, ni siquiera los vamos a publicar. Solamente les vamos a entregar en el programa de capacitación interdisciplinar para ser muy cuidadosos, ¿no? De nuestro material. Es un material muy preciado y por lo tanto solamente será usado en nuestros programas, no van a ser publicados. Lo que sí va a haber es todos los miércoles va a ser lo que le dicen un webinar, ¿no? En donde vamos a estar publicando un artículo a la semana, que veníamos haciéndolo hace buen tiempo, hace más o menos un mes que no estamos publicando, pero vamos a retomar este trabajo de publicar un artículo y va a ser una reunión los miércoles de webinar para ver, ¿cierto?, sobre este artículo. Pero el chat va a ser también, nos perdonarán, pero el chat también va a ser interno, ¿no? No va a ser masivo. No tiene buenos resultados. El chat va a ser exclusivo, ¿no? Va a ser solamente de nuestros grupos. No va a ser con ciudadanía. El único contacto con ciudadanía es el Facebook, prontamente el Twitter, porque vamos a estar en la punta de la ola, develando una serie de opiniones
erróneas en el país y felicitando las ideas correctas. Entonces vamos a estar en el Twitter, vamos a estar en el Facebook y vamos a estar en un webinar, pero en el chat sí es bastante privado, sí. Muy bien. Por favor. También, perdón, Luis, uno de nuestros instrumentos principales es el blog, y en el blog publicamos ahí los artículos. Los artículos son publicados en el blog. Pueden recurrir al blog. Bueno, también no se preocupen que sus promotores se encargarán de estar al pendiente de que reciban la información necesaria, y si ustedes gustan pueden realizar grupos WhatsApp entre ustedes, pero no se preocupen que habrá seguimiento personalizado para todos. Muy bien. Entonces, hay que ser estrictos con la hora. Son las 10:10 y les agradecemos mucho su asistencia, haberlos conocido, ¿cierto? Y ojalá que tomen un contacto permanente y trascendente con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Eto. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Ramón. Gracias, muchas gracias. Gracias. Por favor, gracias a todos por participar. Pueden comunicarse con su promotor o con la persona que los ha invitado